Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola, queridos amigos de Cactos por Amor y participantes en este maravilloso congreso que Cactos por Amor ha organizado. Mi nombre es Adolfo Castañeda y soy miembro y director de educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional, que tiene su base en Miami, pero se extiende a toda América Latina, España, por supuesto los hispanos dentro de Estados Unidos, el mundo hispano en general. El tema que me han pedido abordar en este caso es el tema acerca de la anticoncepción. Este es un tema muy importante porque la anticoncepción ha perjudicado notablemente la cultura cristiana occidental, porque ha creado una mentalidad egoísta que está suplantando una mentalidad generosa que existía antes de la transmisión de la vida. El Papa Pablo VI, en 1968, publicó la encíclica Humani Vitae, de la vida humana. Y en esa encíclica, el Papa reitera la enseñanza de siempre de la Iglesia de más de 2000 años, condenando la anticoncepción, la esterilización y el aborto como pecados graves. En esa encíclica Humani Vitae, en el número 17, el Papa hace 4 predicciones. Es decir, 4 grandes consecuencias que se seguirían si la gente no obedecía esta enseñanza de la Iglesia y seguía practicando la anticoncepción, la esterilización o incluso el aborto. La primera predicción que hizo el Papa es que el hombre, el esposo, eventualmente a través de la práctica anticonceptiva perdería el respeto por su esposa y llegaría a considerarla un objeto de placer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces es la mujer la que usa el anticonceptivo para estar sexualmente disponible para cuando el hombre quiera, sin restricción alguna, sin temor supuestamente a un embarazo. Entonces, esa práctica anticonceptiva eventualmente repercutiría en la mentalidad del hombre hacia cómo ve a su mujer y a las mujeres en general. Y la prueba está en que entre las parejas, matrimonios que practican la anticoncepción, como el 50% se divorcia, mientras que aquellos que no practican la anticoncepción, sino los métodos naturales de pasear los nacimientos o simplemente no practican ningún método, el porcentaje de divorcio es alrededor del 3%. Eso nos dice algo del plan de Dios acerca de la sexualidad humana, el matrimonio, el amor conyugal y la procreación. El segundo problema que se destaparía con la práctica a gran escala de la anticoncepción es que aumentaría la inmoralidad en general, la inmoralidad sexual, sobre todo en la juventud. Aumentaría el adulterio, la fornicación, sexo fuera del matrimonio, desviaciones sexuales como la ideología de género, la homosexualidad, etcétera, divorcios, abortos. Y todo esto, sabemos de sobra, se ha estado cumpliendo. La tercera predicción que hizo el Papa es verdaderamente preocupante y también se está dando. El Papa dijo que eventualmente los estados, los gobiernos, impondrían el control de población en sus propios países o incluso en otros países. Y eso está sucediendo. Por lo menos en el año 1980, por ejemplo, el gobierno comunista de China ha impuesto una infame política de un solo hijo por familia, luego la cambió a 2 hijos por familia, por el desastre que causó esta política, que obliga a los matrimonios a no tener más de 2 hijos. Y si se los tienen, pues son agravados con graves multas, son incluso despedidos de sus empleos o llevados a la cárcel. Esta política, esta infame política, ha sido la causa de millones y millones de abortos en China, muchas veces son forzados, y también de muchas esterilizaciones forzadas. En América Latina también se da mucha presión en los hospitales públicos, sobre todo cuando una mujer da a luz,
para que se inserte un dispositivo intrauterino que también actúa como abortivo o use algún tipo de anticonceptivo, una especie de presión que casi raya en la obligación, en el forzar. Y por último, la cuarta predicción que hizo el Papa fue que el hombre caería en el error de creer que tiene dominio absoluto sobre su cuerpo, incluyendo sus funciones generativas. Y esto lo vemos claramente, no solamente con el tema del aborto, como dice el eslogan, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, y con el tema mismo de la anticoncepción y de la esterilización, sino también que vemos como resultado de esto, del aborto y todo lo demás, cómo ha surgido y aumentado la práctica de experimentación con embriones humanos y también con fetos. Recordemos que un embrión es el ser humano concebido, no nacido, desde la concepción hasta el final de la 8ª semana de gestación. Y el feto es el ser humano, el bebé no nacido, desde comienzo de la 9ª semana hasta el nacimiento. Sabemos que hay toda una industria bastante oculta, pero real, que está llevando a cabo, por medio de la cual organizaciones abortistas como Planned Parenthood en Estados Unidos han estado comercializando con los tejidos y otras partes y órganos de bebés que ellos mismos en sus instalaciones han abortado, las cuales las venden a organizaciones de investigación científica en universidades y otros lugares. El tráfico de los órganos de bebitos abortados. Esto es verdaderamente una barbarie y está dentro de esa mentalidad de creer que uno tiene dominio absoluto sobre el propio cuerpo o el cuerpo de los demás, como si el cuerpo humano de los demás, de los bebés por nacer, fuese un objeto de consumo, una mercancía. Y eso está sucediendo. De manera que todas estas predicciones se han cumplido. ¿Qué podemos decir de los anticonceptivos? Primero que todo, tenemos los anticonceptivos hormonales, que son los que más se usan, como las píldoras anticonceptivas, incluyendo la píldora al día siguiente, los implantes como el Implanon, los parches, las vacunas como la Depo-Provera, los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos per se no son anticonceptivos hormonales, pero muchas veces las compañías que los producen los untan de hormonas que a su vez tienen efectos perjudiciales en la mujer para su salud y también pueden causar abortos tempranos parte del tiempo. Todos estos anticonceptivos que he mencionado actúan como abortivos parte del tiempo, es decir, impiden la implantación del bebé recién concebido al fallar los otros mecanismos de anticoncepción que tienen, y entonces ocurre un embarazo, una concepción, pero entonces ese bebé, por efecto que tienen los químicos de las píldoras y los otros anticonceptivos hormonales en el útero de la madre, en el endometrio, que es la membrana que cubre interiormente el útero, no está preparada para recibir a ese bebé recién concebido, el cual es despedido del útero y muere, constituyendo así un aborto temprano, que es tan aborto como todos los demás abortos. Y eso ocurre parte del tiempo. También las píldoras anticonceptivas y los demás anticonceptivos hormonales, bueno, el propio dispositivo también, pueden causar los siguientes problemas: cáncer de mama, que la propia Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, a pesar de que no es una organización provida, sino abortista, no le ha quedado más remedio que reconocer y colocar a las píldoras anticonceptivas y los anticonceptivos hormonales en su lista de carcinógenos, es decir, de sustancias que causan cáncer. Pueden también causar cáncer de mama, cáncer del hígado y del cuello uterino. También puede causar trombosis, que son coágulos en las venas de las mujeres, que a su vez pueden causar embolias pulmonares, que es una obstrucción de las arterias, y también derrame cerebrovascular. También pueden causar embarazos ectópicos, eso es muy peligroso. Son embarazos fuera del útero, muchas veces en las trompas de falopio, que amenazan la vida del bebé por nacer y de la madre si no es atendido, porque se puede romper y esa trompa y desangrarse.
También pueden causar reacciones alérgicas que pueden ser mortales. Hipertensión, depresión, migrañas, dolores fuertes de cabeza, disminución del tamaño del cerebro. Esto se ha descubierto últimamente, en concreto del hipotálamo, el cual controla las funciones del hambre, la sed, el sueño, el cansancio corporal, la temperatura del cuerpo, la memoria y el estrés. Se ha descubierto que las mujeres que usan anticonceptivos a corto o a largo plazo sufren esta disminución del hipotálamo en el cerebro. Hablemos de los anticonceptivos de barrera, el condón femenino, la esponja anticonceptiva, el diafragma, el capuchón cervical y por supuesto el condón masculino, que es el que más se usa. Esto es gravemente inmoral porque va en contra de la unión conyugal y no solamente la transmisión de la vida en el acto conyugal. Recordemos que, como enseña Humanae Vitae de Papa Pablo VI, la razón por la cual todos los anticonceptivos y la esterilización y el aborto son gravemente inmorales, o sea, son pecados mortales si se cometen con conocimiento de que son gravemente inmorales y con plena libertad de hacerlo. La razón por la cual están mal desde el punto de vista moral es porque separan lo que el hombre no debe deliberadamente separar, que es la conexión que siempre debe ser respetada entre la unión conyugal y la procreación o transmisión de la vida, que son los dos grandes valores que Dios ha colocado en la sexualidad humana y en la naturaleza misma del hombre y la mujer y en el acto conyugal, por supuesto. Y estos anticonceptivos, a pesar de que no son abortivos, también constituyen pecados graves porque separan deliberadamente la procreación de la unión conyugal. Y por eso son gravemente inmorales. De hecho, el uso de condones y estas cosas son como una especie de onanismo o coito interrumpido, que es condenado severamente en la Sagrada Escritura, en Génesis 38, versículos del 9 al 10, cuando Onán no quería tener descendencia, entonces derramaba fuera del cuerpo de su esposa. Eso se llama onanismo. El usar un condón es lo mismo porque se está derramando el semen fuera de la esposa y dentro de ese condón. Además, la tasa de fallo, de fracaso de los condones, teóricamente hablando, es 15%. Eso es bastante. Eso quiere decir que de 100 mujeres que usan el condón durante un año, 15, a pesar de su uso continuo, van a quedar embarazadas. Pero hay que tener en cuenta que esta tasa de fallo aumenta con el correr del tiempo y falla más aún en la juventud, que en un momento de fogosidad, en un momento muy emocional, pues no van a ejercer el autocontrol necesario para colocarse el condón y usarlo. No existe pues el sexo seguro. Recordemos que el virus que causa el SIDA es 400 veces más grande que el espermatozoide. Y si un espermatozoide se puede colar por los orificios microscópicos que tienen los condones, más aún se podrá colar un virus que causa el VIH, que causa el SIDA. Como decíamos anteriormente, la enseñanza de la Iglesia es que se debe respetar siempre la inseparable conexión entre la unión conyugal y la procreación. Cada acto conyugal debe estar abierto a la posibilidad de una nueva vida. Eso no quiere decir que de cada acto conyugal se tenga que seguir una vida. Lo que quiere decir es que en cada acto conyugal los esposos deben respetar la estructura original de ese acto conyugal, sin interponer en el mismo una barrera o con anterioridad al mismo un químico como las píldoras o posterior al mismo una cosa tan horrible como el aborto, para impedir la procreación, para separar la procreación del acto conyugal. Los esposos, al usar anticonceptivos, no se dan enteramente el uno al otro, porque al usar anticonceptivos están negando una dimensión importante de sus personas, que es la fertilidad. Por lo tanto, no hay una entrega total de toda la persona, cuerpo y alma, al otro cónyuge. Por eso es que la anticoncepción no solamente es contraria a la procreación, sino que también es contraria al amor conyugal. Y con el paso del tiempo va matando ese amor conyugal.
La anticoncepción traiciona el lenguaje esponsal del cuerpo, el cual debe expresar el significado esponsal del cuerpo. El significado esponsal del cuerpo significa que Dios ha inscrito en el cuerpo del hombre y la mujer, la naturaleza humana, un significado especial que consiste en la capacidad del cuerpo que Dios le ha creado para expresar el amor, un amor siempre abierto a la vida. Cuando esto es truncado por la anticoncepción, entonces se utiliza un lenguaje contrario al lenguaje verdadero que debe expresar el significado especial del cuerpo. Es un lenguaje contradictorio, un lenguaje falso que falsifica el sentido original del cuerpo y es una mentira. Y por esa razón también está mal. Por otro lado, los métodos naturales para espaciar los nacimientos respetan la estructura original del acto conyugal de los esposos y si se utilizan por razones serias, no egoístas, por razones serias, entonces son lícitos, pertenecen a la ley natural. No porque no utilicen cosas artificiales, sino porque se ajustan a la naturaleza humana. Es decir, respetan esa inseparable conexión entre la procreación y el acto conyugal y también se ajustan a las dos potencias que distinguen al ser humano de los animales y el resto de la creación material, que son el uso del intelecto y la voluntad. Por medio del intelecto, los cónyuges aprenden los métodos naturales de espaciar los nacimientos y por medio de la voluntad tienen la fuerza, la voluntad para abstenerse de tener relaciones sexuales, relaciones conyugales durante los tiempos de fertilidad si es que están buscando espaciar los nacimientos de sus hijos o se concentran en los actos conyugales en el tiempo de fertilidad de la mujer, el ciclo menstrual de la mujer para obtener un embarazo. Y aún aquellas parejas que no utilicen ningún método, que son generosas, abiertas a la vida, también están respetando el acto conyugal y deben ser aplaudidas por todos porque por su generosidad ante la transmisión de la vida. Entendemos que hay otros matrimonios que no pueden tener todos los hijos que quisieran tener por razones graves, económicas, físicas, lo que sea, que entonces pueden usar los métodos naturales. Pero toda la cosa está en que tanto las parejas o matrimonios que desean una familia generosa, que es algo verdaderamente loable, como los matrimonios que usan los métodos naturales por razones serias, están practicando la castidad conyugal. Y quiero aclarar eso. La palabra castidad es una virtud que se refiere a que nos capacita, nos da la fuerza para respetar los valores que son inherentes al acto conyugal y a la sexualidad del hombre y la mujer, que son, como hemos dicho, la transmisión de la vida y la unión conyugal en el amor verdadero, siempre abierto a la vida. Eso es la castidad conyugal y también se refiere a la capacidad de abstención que practican los esposos, la continencia periódica, cuando tienen motivos serios para hacerlo. En el caso de los no casados, la castidad se expresa como la abstención total del uso de la sexualidad genital. Y en el caso de los casados, como ya acabo de explicar. Todos en la iglesia deben enseñar esta verdad. La encíclica Humanae Vitae termina en su última instrucción, en su último número, hace un llamado urgente a los obispos y les pide que consideren esta enseñanza sobre el matrimonio y el respeto de la transmisión de la vida que hemos explicado y la condena de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, la enseñanza de los métodos naturales como una prioridad urgente en sus diócesis. Así lo dice. Y si se lo pide a los obispos, esto, claro, baja hacia los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, las religiosas, a los laicos líderes, a los catequistas y adultos, a los que trabajan en el ministerio de preparación para el matrimonio, a los padres de familia, a sus hijos jóvenes adultos, ya que son mayores de edad, pero siguen siendo aconsejados por sus padres, les den esta enseñanza, los que trabajan en el movimiento Pro Vida, porque si no paramos la anticoncepción, no vamos a parar el aborto.
Como decía el padre Paul Marks, fundador de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional, a la cual yo pertenezco en la sección hispana, decía que la raíz o una de las raíces del aborto era la anticoncepción. La anticoncepción tiene la potencialidad de causar una mentalidad antivida, donde el bebé es visto no como el fruto más excelso del matrimonio y el acto conyugal, sino como un intruso. Y entonces ese problema, entre comillas, hay que resolverlo y lamentablemente muchas parejas casadas recurren al aborto por esto. No todo el mundo que practica la anticoncepción en su matrimonio va a caer en el aborto, pero es un patrón general. Y se ve que en las sociedades donde más se practica la anticoncepción, más abortos hay. Y donde eventualmente legalizan el aborto. Acá en Estados Unidos se legalizó la anticoncepción en el año 1965. Y para 1973 se legalizó el aborto. Y muchos consideran el aborto como el respaldo al fallo de los anticonceptivos. Y por eso hay más abortos donde más anticoncepción se practica. Y este es un punto muy importante a tener en cuenta. Queridos hermanos, este es un tema que no es fácil, no es popular, incluso dentro de la misma Iglesia Católica hay quienes se oponen, incluso hasta ha habido sacerdotes, teólogos, profesores de seminarios, de universidades católicas que han enseñado en contra de esta enseñanza milenaria de 2000 años de la Iglesia Católica. Pero nosotros no podemos caer en ese error. Y si alguien que vemos de autoridad que cae en ese error, hay que avisar al obispo para que lo corrija. Y el que no, pues tenemos que corregirlo nosotros. Con mucho amor y mucho respeto, darle la enseñanza correcta. Yo les animo a todos que lean la encíclica Humane Vitae. Es una encíclica relativamente corta, que se puede leer en una sola sentada, y es hermosísima. Cómo narra no solamente el pecado de deliberadamente impedir la transmisión de la vida, sino cómo narra las características del amor verdadero entre un esposo y una esposa. Y es una encíclica que no solamente reitera la prohibición de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, sino que también exalta y también promueve profundamente el amor conyugal y el matrimonio. Y dice que el matrimonio no es simplemente un efecto de la evolución social en la historia de la humanidad, no es simplemente un invento del Estado o de la sociedad. El matrimonio ha sido creado por Dios, clarísimamente, y Jesús se refiere a él cuando entra en debate con los fariseos en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús se refiere al Génesis capítulo 1, versículo 27 y 26 al 28, donde Dios crea al hombre de imagen y semejanza suya y les pide que pueblen la tierra, que sean fructíferos y pueblen la tierra con sus hijos. Y también Jesús cita de Génesis 2:24, que es el pasaje clave clásico, aceptado por todos, incluso por sus propios adversarios, como los fariseos y los escribas. De 2:24 dice que por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, a su esposa, y los dos serán una sola carne. O sea, aquí vemos en Génesis 1:26 al 28 el valor de la procreación, y en Génesis 2:24 el valor de la unión conyugal. Y Jesucristo nos enseña que en estos pasajes vemos que el matrimonio es uno e indisoluble. Cuando hay un matrimonio verdaderamente celebrado y consumado, ese matrimonio es indisoluble y es único. O sea, no puede ser desbaratado, no puede haber divorcio en esos casos de matrimonio. Solamente cuando se puede detectar que ha habido una falla grave en la celebración del matrimonio, eso los canonistas son los que saben de eso, y se descubre que de verdad no hubo verdadero matrimonio, es que se puede anular. Pero no estamos hablando de un divorcio católico, no hay divorcio en la Iglesia Católica, no lo permite. Lo que puede haber es una anulación, es decir, un reconocimiento que de verdad no hubo un matrimonio verdadero. Y como no hubo matrimonio, entonces la persona se puede volver a casar. Pero esto ya es una enseñanza que excede el tema que estamos abordando.
y que en realidad personas expertas en derecho canónico, las leyes de la iglesia, que pueden explicar mejor que yo. Pero de nuevo, Jesucristo nos dio, nos reiteró y de hecho elevó la dignidad del matrimonio a sacramento de la nueva alianza. Y por tanto, la anticoncepción entonces no solamente va en contra de la procreación, la transmisión de la vida, no solamente va en contra de la unión conyugal verdadera, sino que también va en contra del sacramento del matrimonio, del signo sacramental. El signo sacramental consiste en las palabras que intercambian los esposos o los novios el día de su boda, de entregarse el uno al otro para toda la vida y de estar abierto a la vida, y luego el acto conyugal que consume ese matrimonio. Y Jesús viene a defender la belleza del matrimonio y ese es el signo sacramental, esas palabras que intercambian los esposos entre ellos y luego el acto conyugal que expresa esas palabras de compromiso total, constituyen el signo sacramental. Y la gracia especial que el matrimonio tiene, entre otras, es hacer presente la unión Cristo-Iglesia. O sea, todos los matrimonios, el hombre representa a Cristo, la mujer representa a la Iglesia, todos los matrimonios deben hacer presente, por medio de la gracia sacramental del matrimonio, la unión Cristo-Iglesia. En un matrimonio santo, un matrimonio, una familia santa con los hijos, y también la familia ya también se convierte en imagen de la Santísima Trinidad, del amor entre el Padre y el Hijo, amor que es tan grande que surge entre ellos eternamente, con un origen eterno, el Espíritu Santo, como fruto de ese amor. Y todo esto es un origen eterno en la Santísima Trinidad y para toda eternidad. Bien, queridos amigos, espero que esta charla acerca de la anticoncepción y la respuesta de la Iglesia a la misma haya calado en sus corazones y que todos nos comprometamos, no importa la presión que pueda existir dentro y fuera de la Iglesia contra esta enseñanza, que todos nos apeguemos a esta enseñanza y los que estemos casados, pues abandonemos la anticoncepción, nos confesemos de ella y obedezcamos la enseñanza de la Iglesia acerca de este tema. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un éxito total en este congreso de Castos por Amor. Muchas bendiciones. Gracias por su atención. Para aclarar un error estadístico, donde dije erróneamente que el virus que causa el SIDA es 400 veces más grande que el espermatozoide. No, es al revés. El virus que causa el SIDA es 450 veces incluso más pequeño que el espermatozoide y por eso puede atravesar los poros microscópicos que los condones a veces tienen y infectar a la persona a pesar de que está usando un condón, que como decíamos, por eso no existe el sexo seguro. El único sexo seguro es la abstención sexual antes del matrimonio y la fidelidad dentro de él. Eso es lo que quería aclarar. Que Dios los bendiga a todos y nada, que tengan un muy exitoso congreso de Castos por Amor.